Dicen por ahí que genio y figura hasta la sepultura. Una persona que conserva los rasgos esenciales de su personalidad podrá hacer muchos cambios, pero en esencia es la misma. Incluso aquel que se ha convertido a Jesucristo, que ha nacido de nuevo a la vida del Espíritu, aún conserva ciertos rasgos de lo que ha sido siempre, pues el Señor no suprime nuestra personalidad, como fue el caso de San Mateo, el apóstol y evangelista que la Iglesia recuerda hoy. Aquel que estaba sentado en el banquito de recaudador de impuestos y la cautivante llamada de Jesús le hizo dejar todo el dinero que estaba contando, le hizo dejar una vida cómoda, realizada, segura, para ir en pos del tesoro que Jesús le ofrecía. Y hoy que lo recordamos, podemos ver ciertas características en su evangelio que nos hacen ver que Mateo nunca perdió su mentalidad de contador, que se ve bien reflejada en su evangelio. Por ejemplo, a todo contador le gustan los números, y se ve que a San Mateo le encanta jugar con el simbolismo de los números. Por ejemplo, el número 7, su evangelio está dividido en 7 partes, dice que hay que perdonar 70 veces 7, multiplica 7 panes, expulsa 7 demonios, pone un ejemplo de una mujer que se casó con 7 hombres. El 7 aparece constantes veces, como otros números que usa los contrastes, como contrastar los 10,000 talentos con los 100 denarios, los 6 obras de misericordia de las ovejas y de las cabras, las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes necias, 12 apóstoles, como son 12 las tribus de Israel. Además, si él lo que manejaba era dinero, usa varios ejemplos tomados del dinero, de lo económico, para explicar el misterio del reino de los cielos. Por ejemplo, aquella parábola de los obreros de la viña, que le paga un denario tanto a los que se echaron toda la jornada como a los que llegaron al último. La parábola de los talentos. También la parábola del tesoro, donde va y vende todo por conseguir ese tesoro. De igual modo la parábola de la perla. Constantemente hará referencias al dinero y, claro, en Mateo encontramos ese pasaje en el que Jesús manda a Simón Pedro a sacar un pez para sacarle de adentro una moneda y pagar los impuestos, porque le interesa que todos, sin excepción, hasta Pedro y Jesús, paguen sus impuestos. ¿Qué es lo que debe primero hacer un contador antes de ponerse a contar? Pues separar por denominaciones. Separa las de a pesos, separa las de a 10 pesos, separa los de a 20, para luego contar. Así se nota que le hizo Mateo. Él se dio a la tarea de recopilar todo lo que se sabía, lo que se recordaba sobre Jesús, sus milagros, sus hechos, sus dichos, sus parábolas. Ok, una vez teniéndolo todo, se puso a separar, a agrupar. En Mateo tenemos 5 discursos donde se dio él a la tarea de agrupar esto aquí, esto acá, esto acá. Si se trata de profundizar la nueva ley que nos trae Jesús, ok, en el discurso evangélico, en el Sermón de la Montaña. Si se tratan de las parábolas del misterio del reino, pues entonces en el discurso parabólico. Si son las instrucciones para la comunidad, pues en el discurso comunitario. Si es lo referente al envío misionero, pues en el discurso misionero. Y si es referente al fin de los tiempos, a la rendición final de cuentas, cosa con la que él estaba muy familiarizada, pues en el discurso escatológico. El Evangelio de Mateo es el más esquemático, el más ordenado. Por algo fue el preferido de la Iglesia por tanto tiempo, porque era de más fácil consulta, era el que más fácilmente podían llevarse los misioneros, porque tenía orden, tenía hilación. Así, cuentas claras, amistades largas. Y por eso ha habido tanta preferencia por el Evangelio de San Mateo. Un contador distingue entre personas físicas y personas morales. Las personas físicas son aquellas personas individuales con nombre que pueden pagar impuestos. Las personas morales son las empresas, las agrupaciones. Bueno, Mateo, sí,
habla de que cuando hagamos nuestra declaración final, sí, como personas físicas nos presentaremos a dar cuenta de nuestras propias obras. Pero Mateo le da mucha importancia a la persona moral, en este caso a la iglesia, a la cual hay que pertenecer para ser salvados, en la cual Cristo se hace presente, de modo que donde dos o más estén reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. Y al igual que Hacienda sobre todos sus deudores, Jesús termina este evangelio diciendo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A todo contador le interesa, es muy importante, que cuadren las cuentas, que papelito en mano demuestres de dónde provienen esos ingresos y en qué te gastaste ese dinero. Pues esto se nota mucho en el Evangelio de Mateo, porque papelito en mano, es decir, con cita bíblica en mano, con referencia al Antiguo Testamento, demuestra que Jesús es el Mesías esperado. En el Evangelio de Mateo tenemos no menos de 40 referencias al Antiguo Testamento, porque le interesa demostrar a sus hermanos judíos convertidos que las profecías, las esperanzas del pueblo de Israel se realizan en Jesús. Por poner algunos ejemplos, Mateo comprueba que Jesús es descendiente del rey David, de donde se esperaba que viniera el Mesías. Al igual que el rey David, nació en Belén. Además, estaba profetizado que Jesús nacería de una virgen. Y demuestra que Jesús es el nuevo Israel, el nuevo Moisés. Al igual que Moisés, fue perseguido por un faraón, en este caso llamado Herodes, que también ordenó una matanza de niños inocentes. Y él tuvo que estar huyendo como exiliado en Egipto. Tiempo después regresó de Egipto, así como el pueblo de Israel, y cruzando el río Jordán, el Señor le manifestó que era su hijo predilecto. Al igual que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, también Mateo nos menciona que Jesús estuvo 40 días en el desierto, donde también fue tentado, al igual que el pueblo de Israel. Además, en torno a Jesús giran las dos grandes figuras del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, eso en la transfiguración. Además que con sus milagros se van realizando las profecías de los tiempos mesiánicos del Antiguo Testamento. Papelito en mano. Mateo te comprueba por qué Jesús es el Mesías que esperamos. Bueno, vemos aquí la mano de un contador, pero no alguien cuadrado, sino alguien que ha sido tocado por la misericordia de Dios, de modo que consigna esas bellas palabras con las que Jesús defendió estar con gente como él. Yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, porque lo que yo quiero es misericordia y no sacrificios. A un contador siempre le debemos algo. Pues a Mateo le debemos las bienaventuranzas, el sermón de la montaña, el Padre Nuestro, las parábolas del reino y el juicio final. Bueno, tantas cosas que las conocemos gracias a que Mateo las consignó en su evangelio, que estamos en deuda con él. Y bueno, ¿y cómo le vamos a pagar esa deuda? Pues claro, leyendo su evangelio. Ese será el mejor tributo que le hagamos. Y claro que no es a la persona de San Mateo, sino a la persona de Jesús, a quien nos acercamos leyendo su evangelio. Por algo el evangelio de Mateo cambió tanto la historia, ha influido tanto en la humanidad, ha hecho que miles de vidas lo dejen todo por ir a seguir a Jesús. Ha sido la inspiración de tantos santos en la historia. Por algo será, ¿no? Por eso bien vale que nos detengamos a leer su evangelio y darnos cuenta del gran legado que nos dejó. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.